Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quisiera ahora dar una bienvenida a las personas que se integran desde YouTube. Qué alegre tenerles en Misco. Este día está lloviendo. Creo que estamos de alguna forma viviendo la colita de los efectos del huracán Nadine. Quiera Dios que nuestra gente, nuestro país esté a salvo, que las lluvias no lleguen y que no hagan estrago. Hoy veremos el penúltimo tema de esta serie. Estamos en una serie que año con año nosotros nos gusta en este tiempo, y basados en las citas de Dios que están en Levítico 23, que 4 de ellas son en esta época, nos gusta siempre tener un momento de reflexión. Pero este año el pastor ha tenido la inquietud de no hablar tanto del pasado, sino hablar un poquito más acerca del futuro, porque esto es lo que las citas o tiempos bíblicos representan, por lo menos las 4 de ahora. Las 3 de Pascua y Pentecostés nos hablan de la primera venida del Señor, pero estas últimas 4 nos hablan de la segunda venida del Señor, y por eso es que nos hemos puesto un poquito, no sé si el término esté bien decirlo, el término es escatológicos, pero sí queremos hablar de la experiencia de lo que será la vida después de la vida. Ahora, antes de que usted piense que yo entrevisté a algunas personas que tuvieron alguna experiencia de que se murieron y regresaron, déjeme decirle que ese no es el enfoque. No quiero hablar de las experiencias. Quiero hablar de lo que la Biblia dice que ocurre después de la vida humana. Y lo quiero hablar enfocado desde un pasaje muy específico. Me refiero a la primera carta de Corintios capítulo 15. Y es que la semana pasada, en función de esto, veíamos que el objetivo, el final de Dios, y hoy creceremos un poco en ese conocimiento, pero el objetivo final de Dios era restaurar las cosas como al principio, como cuando creó a Adán y a Eva, y hoy vamos a hacer esa línea de tiempo. Empezamos entonces en 1 Corintios 15, 54, y la escritura lee así: pero cuando esto corruptible, y la pregunta que usted tiene que hacer es, ¿qué es esto corruptible? ¿Qué es esto corruptible que nosotros tenemos? La ley de la entropía, y no soy matemático, pero la ley de la entropía dice que todo sufre un desgaste. Eso es muy visible, por ejemplo, cuando hay una casa inhabitada. No debería de desgastarse, pero se desgasta, se arruina. Pero todo eso es el reflejo del cuerpo humano. Esto corruptible es nuestro cuerpo, porque los hombres y las mujeres nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos. Parece ser que esta generación ya no mucho se quiere reproducir. Yo era la generación que sí se quería reproducir porque me reproduje 4 veces. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y esa es como la ley natural, ¿verdad? Bueno, eso es la corrupción.
La corrupción es que se da eso, lo cual no era el plan original. Ya vamos a ver eso. Entonces dice, cuando esto corruptible se refiere al cuerpo del humano y por ende a todo lo demás, se haya vestido de incorrupción. ¿Qué es incorrupción? Lo que le rogamos a Dios para los gobiernos, ¿verdad? Pero no, es mucho más allá de eso. ¿Qué es? Imagínese usted un cuerpo que no puede morir, que no se envejece. Hace unos 4 o 5 años me encontré con una persona, una señora, con la cual servimos juntos en la iglesia. Y tendría yo unos 20 y pico de años, fue post pandemia, quizás unos 22, 23 años de no verla. Y me la encontré en un ascensor aquí en un centro de San Cristóbal. Y cuando iba subiendo ella se me quedó, Vladi, me dijo, sí, ¿a dónde se fue? ¿Quién? Le dije yo, el joven que eras, me dijo. Tenía razón, porque la vida pasa. Incorrupción es que no se envejezca, que no se descomponga. Y esto mortal, dice, nuevamente el cuerpo se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Algunas versiones dicen sorbida es la muerte. Yo me fui a buscar la cita que Pablo, porque Pablo, cuando enseña la Biblia, Pablo siempre usa una cita de la Biblia. Me explico. Pablo, cada vez que escribió una carta, lo que hacía Pablo era explicar citas de la Biblia. Lo que pasa es que una cita, por ejemplo, Gálatas, le llevaba 5 capítulos, le llevaba 3 capítulos, le llevaba 2 capítulos, pero Pablo lo que hace es explicar y contextualizar la escritura para nosotros. ¿Por qué razón? Porque en lo que conocemos como evangelio es la revelación del testamento de los antiguos. Así que Pablo dice, cita Isaías capítulo 25, versículo 4, y ahí dice, Dios tragará la muerte, el Señor tragará la muerte. Y Pablo agrega, para victoria, por supuesto. Yo quiero que usted, por un momento, piense en esto. ¿Qué es que Dios trague la muerte? Ayer en la casa hicieron ceviche de pescado, estilo peruano. Quiero que usted sepa que es el mejor ceviche estilo peruano que he probado aquí en Guatemala. Todavía falta el de algún peruano que conozco por ahí. Pero mire, mi esposa se disparó el mejor ceviche peruano que he probado en Guatemala. Así que había poco pescado, solo es de pescado de tilapia. Había poco pescado. Ella se sirvió un poquito. Las hijas no les gusta eso y no estaban, gracias a Dios. Una es vegetariana y la otra está de viaje de la universidad. Así que yo miraba eso y cada vez que alguien se servía ceviche decía yo, me van a dejar menos. Querido hermano, quiero que sepa que me lo tragué. Literalmente, me lo disfruté, me lo tragué. No es más. Cuando algo es tragado es que no es más. Y la promesa de Dios es que la muerte no va a ser más. Imagínese usted eso. Imagínese vivir en un espacio, en un sistema en donde la muerte no es parte. Y por muerte no solo me refiero a la muerte física, sino me refiero a la muerte financiera, a la muerte en nuestras relaciones, me refiero a la tristeza, me refiero a todo lo que produce muerte. Eso es el paraíso. Y esa es la promesa de Dios. Entonces lo que el apóstol está diciendo, es el cambio que Dios va a hacer del sistema. ¿Por qué? Como decía el chiste, alguien le dijo a don Cheo cuando cumplió 90 años, feliz cumpleaños, que Dios les dé otros 100, y él contestó, ¿y vos me vas a mantener pues? Le dijo. ¿Se acuerdan ustedes de ese chiste? ¿De qué nos serviría tener mucha vida y las mismas precariedades que hoy vivimos?
la infelicidad que hoy vivimos, los problemas que hoy tenemos, ¿de qué serviría? Bueno, este mensaje lo que está tratando de decir es que Dios va a regresar, nos va a dar vida eterna, pero va a cambiar las condiciones en las que vivimos. Por eso la Biblia habla de que Él vendrá y traerá cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la promesa. Pero el apóstol sigue diciendo, versículo 55, y aquí él cita Oseas capítulo 13, versículo 14. Y ahora sí deje la traducción no usé la traducción de Oseas, porque es una adaptación. Pablo lo adapta impresionantemente. Y él hace dos preguntas que entiende que están en Oseas 13:14. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Si se tragó la muerte, es como burlarse de la muerte, es como burlarse del enemigo, decir, ja, 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 ¿dónde estás? Hace muchos años jugábamos fútbol, y yo recuerdo que en algún momento del partido, alguien de nuestro equipo de Visión de Fe Misco perdió el balón. Y casi nos echan gol, pero recuerdo tan viva la voz de Guayo diciendo, jaja, pero no fue gol, no fue gol, desde afuera, no sé si te acordás, Guayo, yo lo recuerdo así como... Y entonces el otro equipo estaba así como molesto, después nos golearon, creo yo, pero quizás culpa de Guayo, o de los malos jugadores que éramos nosotros. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que pareciera ser como que Dios está evidenciando, la muerte es un enemigo tan difícil. Nadie ha vencido la muerte, ningún ser humano ha vencido la muerte. El único que la venció fue Dios, cuando resucitó. Pero está anunciando que va a haber una victoria sobre la muerte, y luego sobre el sepulcro. ¿Dónde está tu aguijón? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es un aguijón? El otro día, aunque no lo crea, estaba jugando tenis. Esto fue antes de la pandemia. Y yo que tiro la pelota así para hacer un servicio, y una abeja, ¡pum!, y me picó el dedo. Y fue así como, ya ni pude servir ni nada. Y me quedé así como, me picó una abeja. Y estaba yo con Mónica, y me picó una abeja, y me picó una abeja. Y yo, me picó una abeja, mami. Entonces, eso era un aguijón. Claro, a mí me dio dolor, la abeja dio su vida. Pero ¿para qué me pica, pues? Lo que quiero que usted conecte es que hoy en día, cuando yo estoy en el lugar donde alguna vez vamos a jugar tenis y miro una abeja, yo las dejo ser, yo me alejo. Yo con estas abejas no peleo. Las abejas del Club Campestre de la Montaña, yo no me meto con ellas. Que estén ahí, ¿no? Si voy a servir y anda una por ahí, me voy a servir a otro lado. Porque recuerdo el dolor de la puya. Sí, ¿verdad? Creo que en ese momento histórico el aguijón era una puya que se le ponía a los caballos para que caminaran. Ese es el aguijón. ¿Cómo es eso, verdad? Que se les causaba dolor a los animales para que se hiciera alguna acción. Y luego el apóstol da un versículo que sí, yo quiero que lo corrijamos. Si usted tiene una nota en su Biblia, yo quiero que corrijamos este versículo, porque el versículo 56, que es a donde quería llegar, dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pensemos en esos dos enunciados. Si el aguijón de la muerte es el pecado, quiere decir que hay una muerte quirina que anda puyando a todo el mundo con el pecado. Eso sería la forma de interpretarlo. ¿Sí? Y luego dice una aberración, la traducción dice una aberración, pero el poder del pecado, dice, es la ley. Ahora la ley es de Dios. ¿Cómo puede ser que la misma palabra de Dios le dé poder al pecado? No podemos entender eso así. Así dicen las traducciones. Vamos a explicarlo. La palabra aguijón que traducen acá es la palabra kentron. Kentron es la palabra que le da origen al centro. En griego el kentron llegó a ser la puya, pero lo que el apóstol Pablo tenía en mente era el centro, el origen. Entonces, ¿cuál es el origen de la muerte? Es
el pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. El origen de la muerte es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es ignorar la voz de Dios o quebrantar la voz de Dios. Eso es el pecado. Y lo que entrega es muerte. Ahora, la segunda parte, el poder del pecado, es la ley. Eso no puede ser, porque la ley es pura. Pablo lo ha dicho en otro lugar, se estuviera contradiciendo a sí mismo. No, ¿qué está diciendo? La palabra dunamis es una figura matemática. Mi querido ingeniero, o mis queridos ingenieros, si yo pongo 10 y encima le coloco un numerito más chico, 3, ¿qué significa eso? Que está un 10 elevado a la tercera potencia. ¿Qué quiere decir eso? Es 10 por 10, ¿cuánto es? 100 por 10, 1000. 10 con un tresito arriba es 1000. Es un exponente. Eso quiere decir la palabra dunamis. Lo que está diciendo ahí es que lo que expone el pecado es la palabra de Dios. Y por eso nosotros deberíamos de ir a la palabra de Dios para entender qué es pecado. Querido hermano, no se fíe de que yo le diga que es pecado. Siempre me preguntan, pastor, ¿y será bueno o será malo hacer tal cosa? Y yo qué sé, les digo yo, mejor vamos a ver qué dice la Biblia. Porque la Biblia es la que tiene la revelación de lo que es el pecado. Para eso se nos dio. Entonces, de esta parte quiero decir que Dios va a venir y va a cambiar el sistema, nos va a dar la vida eterna y nosotros vamos a poder tener un disfrute, porque ya la muerte va a ser vencida. Y el apóstol está explicando aquí, porque miren, la muerte es el pecado es lo que causa la muerte, y la palabra de Dios está ahí para exponerlo. Ahora sí, hagamos una línea del tiempo. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y dijo Dios, haremos, no está en presente, no dice hagamos. La Biblia se lo traduce en hagamos. Let's do it. No, ahí no dice hagamos. Literalmente el verbo es imperfecto, quiere decir haremos. Haremos al hombre, es lo que Dios está diciendo. ¿Por qué está en plural? Eso es cuestión de otro estudio. Haremos al hombre. ¿Qué significa eso? Que el hombre iba a ser un proyecto, que iba a llevar por lo menos 2 pasos. Dios está diciendo, vamos a hacer a un humano, a una humana. Vamos a crear la humanidad. ¿Y cuál es la razón de Dios crear la humanidad? Bueno, que Dios quería establecer un misionero y una misionera en la tierra que presenciaran el juicio que se le iba a hacer a la serpiente. Eso lo dice Apocalipsis 12. Otro tema. Pero que usted lo sepa. Entonces Dios dijo, vamos a hacer un proyecto. ¿Cómo se llama ese proyecto? Se va a llamar el Adán, o sea, el humano. Y ese proyecto tiene 2 fases. La primera fase es nuestra imagen. Nuestra imagen. O sea, el hombre iba a tener una luz tenue de parte de Dios. Y la segunda parte de ese proyecto era la semejanza. Entonces Dios tenía un plan que iba a ser un hombre, le iba a dar su imagen. Esa era la primera parada del proyecto, que tiene que ver con la inspiración, con la luz de Dios. Y el hombre podría subsistir con la luz de Dios. Pero eventualmente Dios lo que quería era darle la semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo iba a hacer sin capacidad de morir como Dios era. Esa es la semejanza. ¿Qué ocurrió? Versículo 27. Dios creó, o Dios organizó, quizás es un mejor verbo, al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo organizó y lo organizó varón y hembra. Masculino, femenino. Un gran mensaje para un mundo como hoy, que tiene como 30 de estos. Pero Dios dijo masculino, femenino. Pero eso no es mi mensaje. Mi mensaje es que
Dios tomó la primera parte del proyecto y esa fue la que puso sobre el hombre. ¿Estamos claros con eso? ¿Y dónde quedó la semejanza? Pues la semejanza no figura acá, porque la Biblia tendría que decir, y después le dio la semejanza. No llegó a tener la semejanza. El hombre podría operar, y por eso Dios hace algo. Dios trae un jardín de la eternidad, también eso lo dice la Biblia, solo que dice plantó un jardín al este, pero la palabra este ahí es de la eternidad. Trajo un jardín de la eternidad. Lo puso en la tierra, en el suelo. Sacó a todo mundo de ahí y ahí plantó un jardín y le dio al hombre todo clase de árbol. Y afuera de ese jardín estaba la serpiente y la serpiente vino y tentó a la humanidad y la humanidad se fue con la finta. Se fue con la finta. Dios es justo. Y todo esto había empezado como una cuestión de justicia. Por eso estaba trayendo a su testigo que era la humanidad, pero la humanidad se fue con la serpiente. Moraleja, no se vaya con la serpiente. ¿Y qué es la serpiente? La serpiente es la mentira, aunque sea real, de todo lo que no está escrito. Esa es la serpiente. La serpiente es que hagamos algo que no está escrito o que dejemos de hacer algo que está escrito. Ese es el mensaje de la serpiente. Y lo podemos ver, mira, Dios no les dio de comer en ningún... No, bien, Dios nos dio de todos y esto. Lo que no quiere es que toquemos aquel, le dice la mujer. Y ahí la engañó. Ahí la engañó. No nos vayamos con la mentira. Y la verdad y la realidad no siempre coinciden, ni son lo mismo. La realidad la experimentamos con nuestros sentimientos. La verdad es lo que Dios dejó escrito en su palabra. Dos cosas distintas. Dos cosas muy distintas. Si Dios dice que tenemos que honrar, siempre me gusta el de honrar, creo que algún día si mis hijas no están acá o alguna de ellas, si las dos no están, voy a dejar de hablar del mandamiento de honrar padre y madre. Pero creo que a los padres nos hace bien, ¿verdad? Porque hasta el día que me muera y después, hasta el día que se mueran ellos, me tienen que honrar. Eso es rayado. Pues tuve 4. Pero la realidad es, si mi padre es un mal padre, si mi padre me falla, si mi padre... Eso es real. Si mi padre no se comporta, si no sigue eso, si me trató mal, si no fue un buen papá. Eso es real. ¿Me da eso la opción de dejarlo de honrar? Según la verdad, no. Según mi realidad, puede ser. Puede ser. Bueno, ya se puso serio, sobre todo los hijos, tal vez. Pero eso es algo que todos vivimos. No se preocupe, eso es algo que todos vivimos. El punto es que el hombre y la mujer quebrantan. Y Dios tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 17. Le dije yo que estamos haciendo una línea del tiempo. Génesis 3, 17 dice, esta es la consecuencia. Entonces el Señor dijo al Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. No voy a hacer ningún chiste de matrimonio, por favor, así que no me esté haciendo ojitos para que lo haga, ¿verdad? Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, ese es el problema, que te ordené, que te di un orden, diciendo, no comerás de él. Luego la mayoría de Biblias, todas las que yo consulté, dicen, maldita será la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y entonces nosotros pensamos que el trabajo es una maldición. ¿Y qué es una maldición para nosotros? Pues que nos vaya mal. Eso es una maldición, ¿verdad? Estás salado, estás maldito. Estás salado, ¿no? No te sale nada bien.
Eso es una maldición. Pero es una maldición según nosotros. Eso no es una maldición según la Biblia. Y ahí está pasando algo mucho más profundo que no podemos darnos cuenta. Porque la palabra que Dios usa no quiere decir que Dios agarró la tierra y le dijo: ¡Tierra! ¡Eres maldita por causa de este atarantado! ¡Eres maldita! Así que la tierra... Porque Dios había bendecido. Y bendecir quiere decir adoptar. Dios había bendecido la tierra en los primeros días de la creación. Dios dijo, y vio Dios que era bueno, porque Dios es un ser de bendición. Dios no se va a parar de ti y te va a decir maldito. Dios no le hizo eso ni a la serpiente ni a nadie. Ese no es el tema de Dios, ese no es el tema con Dios. Dios no maldice, no puede haber maldición en Él. No puede, Dios solo es bueno. Dios solo es bueno, así que Dios no dijo, tierra maldita eres. Dios no dijo eso. Ahí dice Arur. Y Arur quiere decir desconectar. Dios hace una creación para que la humanidad viva. Pero ahora el hombre y la mujer que portan muerte, que pueden morir, que pueden pecar, no tienen a dónde vivir. No tienen dónde vivir, no tienen dónde estar. Lo que Dios está haciendo es un acto de misericordia, como dice el Evangelio después, porque el Evangelio es impresionante, sometiendo la creación a la vanidad. Y entonces Dios tiene que tener un espacio donde pueda vivir el pecado y donde pueda vivir la criatura pecadora. Por eso es que tenemos lo que tenemos. Dios no creó esto para mal. No, esto fue un acto de misericordia para nosotros, para que pudiéramos estar acá en lo que Él hacía, el desarrollo de la salvación. Y por eso la tierra la desconectó. ¿De qué la desconectó? De la perfección que Él mismo le había dado con su palabra. De eso la desconectó. Y por eso, si usted lee el relato del capítulo 2, ahí están todos los árboles, coman, de cualquier árbol. Mire acá. Acá ya es con mucho esfuerzo. De hecho, la palabra dice con trabajo, es con esclavitud, dice. Comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso cuesta tanto las cosas. Por eso cuestan las cosas. Por eso usted no sale, no pone su currículum y lo llaman para ser juez y ganar 150,000 quetzales al mes de un solo. Sino que el primer ofrecimiento que le hacen a uno es el sueldo mínimo, si bien le va. Porque la tierra está desconectada. Y el punto es, en la vida después de la vida, Dios va a reconectar la tierra, que es la que Él permitió que viviera desconectada, para que usted y yo pudiéramos estar en la tierra. Por eso en esta tierra puede haber injusticia. ¿Dónde está Dios? Dios está ahí presente, pero hay injusticia. ¿Cómo es posible que haya injusticia? Es que Dios está ahí presente. Pero si no hubiera injusticia en este mundo, ningún ser humano podría vivir. Es un tema de misericordia. Dios, ¿dónde está Dios con los niños? Dios está ahí, pero es que nosotros le entregamos este aspecto al pecado, y el pecado es la puya o el origen de la muerte. Pero ahora, al final de los días, no dije algo. Usted ha leído en la Biblia la fundación del mundo. ¿Ha visto que dice desde antes de la fundación del mundo? Bueno, la fundación del mundo es este momento en donde Dios desconecta la tierra. Es distinta a la creación. No sé si a tú le sirve, a mí me sirve, pero yo se lo doy porque a mí me sirve. La creación y la fundación son dos cosas distintas. La creación es perfecta, la fundación es que Dios tuvo que desconectar la tierra por nosotros. Dios eventualmente no solo nos va a dar vida eterna a nosotros, eso es lo que predicamos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que esperamos. De eso se trata esta serie, de la vida eterna. De eso se trata el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué cosa es? Poder de Dios para salvación, para corregir
lo que ha venido malo desde que comimos del árbol del bien y mal. No me avergüenzo del Evangelio, es el poder, porque el Evangelio es Jesucristo mismo. Es Dios haciendo una irrupción en la tierra condenada, en la tierra desconectada, haciendo una irrupción y trayendo la vida eterna nuevamente a nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso. Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia, para darnos la esperanza y para volver por nosotros. Él es bueno. Él no se quedó con el problema de que, tuve que desconectar la tierra y que miren qué hacen. No, Él mismo vino. Así dice Isaías, Dios, yo mismo, dice, yo mismo lo salvaré. Y el que vino era yo mismo. El gran yo soy, le dirían en versión Reina Valera. Así que la vida después de la vida es que Él va a regresar y a los que hayan creído en Cristo, Él los va a levantar, pero les va a cambiar el sistema. Les va a cambiar el sistema. Finalmente regresaremos al jardín del Edén. Ese es el futuro según la Biblia. Si usted me ve algo fantasioso, está bien, no pasa nada, está bien, pero ese es el futuro según la Biblia. Yo lo quiero dejar con dos consejitos así rapiditos. ¿Qué hacer en lo que eso sucede? Nos metimos en clavos por oír la voz de serpiente. Consejo, oiga la voz de Dios, oiga la voz de Dios. Y guárdela, guarde mandamientos, es la voz de Dios, es lo que expone el pecado de nosotros, por eso no nos gusta la palabra de Dios, por eso es contraria a nuestra humanidad. Esos son cuentos, no, eso es de no sé qué, eso es de los judíos, por eso no nos gusta, porque es contraria a la voz de la verdad. Por eso es tan difícil, retomando el ejemplo, que cuando Dios me diga, tengo que honrar a mis viejos, a pesar de mis viejos, no nos gusta, es contraria a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza fue caída. Pero ¿sabe qué? Usted ya es salvo y Dios ha puesto su espíritu en usted para evitar que el pecado viva sobre usted, se enseñoree sobre usted. ¿Cómo se hace eso? Guarde su palabra. Guarde su palabra. Ahora, no la entienda así, aquí está la palabra de Dios, la voy a guardar. No, guardar quiere decir montar una guardia para yo hacerlo lo más cercano posible a lo que está escrito. Eso quiere decir guardar, shomer. ¿Recuerda usted que el Salmo 121 dice, no se adormecerá el guardador de Israel? Él está con un cuidado de nosotros. Qué fuerte está la lluvia. Como no se van a poder ir ya, voy a seguir predicando. Número 2, y con esta termino, ya en serio. Dé testimonio de la Escritura con otros. Dé testimonio. A donde usted esté, dé testimonio. Dé testimonio. Si usted tiene una conversación con un vecino, con un compañero de trabajo sobre las cosas, Dios le está dando una oportunidad de dar testimonio. De testimonio. De testimonio del Dios a quien usted sirve. De testimonio de quién dio su vida por usted. De testimonio de que usted va a ser una persona distinto o distinta por eso que Dios ha puesto en usted. Pero de testimonio. Ojo, que no estoy diciendo evangelice más gente, y eso sí que está incluido en dar testimonio, por supuesto. Pero lo que estoy tratando de decirle es que mientras esperamos que el Señor regrese por nosotros, o que nos toque a nosotros descender al hoyo, porque eso es una posibilidad para todos los humanos, porque vivimos en una tierra que está desconectada de la vida eterna, si nos toca descender al hoyo,
mientras esperamos eso, o el retorno de nuestro Señor, nos toca dar testimonio. Nos toca que si nos van a meter al hoyo, nuestros hijos digan, wow, mi papá, mi mamá sí me enseñaron el camino de Dios, porque me lo modelaron así. El pastor, él nos enseñaba el camino de... Eso es dar testimonio. De testimonio del Dios a que usted sirve, de testimonio con sus palabras, de testimonio con sus ojos, de testimonio especialmente con sus actos, con sus acciones, de testimonio. ¿Va a ser perfecto en darlo? No, yo tampoco. Vamos a fallar, por supuesto. Pero no podemos esperar a ser perfectos para dar testimonio. No podemos. Porque vivimos en un mundo desconectado. Vivimos en un mundo desconectado. No podemos esperar. Pero lo que sí podemos es tomar la Escritura y, como dice, bueno, mejor no digo esto, yo voy a decir pasito tuntún, y dar un paso a la vez en la Escritura. Y dar un paso a la vez. Usted no tiene que empezar en 100. Empiece en 1. Y de testimonio. Luego de 1 va a 2. No se vaya a 5, váyase a 2. Y de testimonio. Empiece en 3 y de testimonio. No se avergüence de dar testimonio. De testimonio. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, por favor. Mientras la música empieza, quiero invitarle a tener una reflexión en su corazón con respecto de lo que escuchó hoy. Pareciera ser que hablamos mucha fantasía en esta iglesia. Pero es lo que está escrito. Reconocemos la simbología. Pero esto, querido hermano, esto fue textual. Y yo quiero invitarlo a usted a reflexionar. Alguien dijo, ¿de qué me sirve la resurrección? ¿De qué me sirve? Ahorita necesito yo. Y yo quiero invitarlo a no irse con la finta de lo temporal, a también vivir en lo espiritual. Por supuesto que es importante que usted atienda las llamadas de trabajo. Por supuesto que es muy importante que usted trabaje, esfuerce, estudie, etcétera, etcétera. Pero que eso también le sirva para dar testimonio del Dios suyo, de quién es su Dios, de su Salvador. Yo quiero que usted reflexione por unos instantes en lo que acaba de escuchar y genere una conversación con Dios. Genere una conversación con Dios. No sé qué entendió. No sé qué entendió de la charla hoy, pero lo que yo quiero invitarle es a generar, a hablar con Dios. Quiero invitarle a tener una conversación usted con Dios con respecto a lo que entendió hoy. Quizás usted tiene una necesidad apremiante. La respuesta está en conectarnos con Dios. El pecado nos desconecta. La respuesta está en conectarnos con Dios. A lo mejor usted viene con una circunstancia muy difícil, una tristeza, una ansiedad, cualquier cosa. La respuesta está en tener una conexión distinta con Dios. La tierra fue desconectada, pero Dios vino para que nosotros nos reconectáramos con Dios. Él vino a bendecirnos. ¿Qué quiere decir eso? Vino a conectarnos con Él. A Dios era mucho más que salvarte.
Él quería adoptarte. La intención de Dios era adoptarte. Dios quería adoptarte. Eso quiere decir bendíceme. Dios quiere adoptarte. Jesús quiere adoptarte. Jesús quiere adoptarte. Por eso vino a pagar el precio de poder adoptarte, y lo hizo con su sacrificio. Lo hizo con su sacrificio. Porque para Él no era opción que tú fueras de la serpiente. Él quería que tú fueras suyo. Y es tan importante que ahora mismo nos ha libertado de la muerte eterna. Pero eso no le bastó. Y ese es el punto del mensaje. A Él no le bastó. Él quiere que un día estés con Él y que vivas sin pecado, que es la única forma de estar con Él. Por eso va a regresar. Por eso va a regresar. Por eso va a regresar. Porque Él quiere libertarte. Él quiere terminar lo que ha empezado. La buena obra que Él empezó, Él la quiere terminar contigo. Él la quiere terminar. El pasado deja huella y las circunstancias nos golpean. El dolor nos ha marcado y el futuro es pesado. Y te invoco a ti, Dios de Israel. Bendíceme y ensancha mi territorio. Líbrame del mal y tócame con tu mano. Y sé que el cambio vendrá. Bendíceme y ensancha mi territorio. Líbrame del mal y tócame con tu mano. Y sé que el cambio vendrá. Bendíceme. Bendíceme. Sé que tú estás a mi lado y el temor me ha dejado. Tu amor me da la fuerza y tu perdón la vida eterna. Y te invoco a ti, Dios de Israel. Bendíceme y ensancha mi territorio. Líbrame del mal y tócame con tu mano. Y sé que el cambio vendrá. Bendíceme y ensancha mi territorio. Líbrame del mal, tócame con tu mano. Y sé que el cambio vendrá. Quiero invitarle a cantarlo con nosotros. Está en las pantallas. Y ensancha mi territorio. Líbrame del mal y tócame con tu mano. Y sé que el cambio vendrá. Bendíceme y ensancha mi territorio.
hermanos, esta canción lo dice muy bien. Pedirle a Dios que nos bendiga es pedirle que nos conecte con Él. Eso quiere decir la palabra bendecir, quiere decir adoptar, quiere decir injertar. Yo quiero invitarte a conectarte con Dios. Ahí en medio de tus palabras, que tú le puedes decir al Señor, Señor, yo necesito conectarme contigo. Necesito que te conectes con mi trabajo, te conectes conmigo en mi casa, en mi profesión, en mi vida, en esta situación, circunstancia. Yo necesito que tú te conectes conmigo. Es un buen momento para decírselo. Señor, tú me adoptaste. Yo necesito conectarme más. Lo que tú necesitas es una conexión con Dios. Es una conexión con Dios. Yo sé que estás pasando situaciones y circunstancias difíciles, pero Dios vino para conectarse contigo. Dios vino a la tierra para crear una conectividad, porque te ama, porque te amó, porque sabía que ibas a estar acá en este momento. Hoy es un buen momento para conectarse, para saber que eres su hijo, para saber que eres su hija, para recordar eso. Si tú no has recibido a Jesús nunca en tu corazón, dile: Señor Jesús, adóptame, necesito conectarme contigo. Necesito conectarme contigo, necesito estar más conectado de ti, Señor. Necesito esa conexión que viene de ti y que por tu Espíritu Santo me lleva a actuar y a vivir en tu palabra, a crecer cada día, a desempeñarme mejor cada día. Señor, te presento mis retos. Aquí están mis retos, los retos de mi vida. Yo lo presento todo delante de ti, Señor. Bendíceme esta mañana. Bendíceme no es que te dé finanzas. Bendíceme no es que te dé algo que no tienes ahora. Bendíceme es que te dé a Él, que se dé Él a ti. Eso es bendíceme. Eso es bendíceme. Bendíceme y ensancha mi territorio. Líbrame del mal y tócame con tu mano. Y sé que el cambio vendrá. Bendíceme y ensancha mi territorio. Sí, Señor. Líbrame del mal y tócame con tu mano. Y sé que el cambio vendrá. Bendíceme y ensancha mi territorio. Líbrame del mal y tócame con tu mano. Y sé que el cambio vendrá. Bendíceme. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Sí, Señor. Gracias por adoptarnos, Señor. Gracias por reconectarnos contigo. Señor, permite que cada persona que está en este lugar tome conciencia de eso, de la profundidad que eso significa, Señor. Haznos a entender, por favor, que somos tus hijos, que nos amas, que aunque vivimos con situaciones y circunstancias adversas, no nos vas a dejar, que estás con nosotros, que tu gracia y tu favor nos acompañan. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la vida. Ayúdanos a vivirla para ti. Ayúdanos a vivirla conectados contigo. En todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Querido hermano, yo soy muy
enfático muchas veces cuando lo decimos. Tal vez Dios te habló, tal vez Dios se tocó algo, y eso es importante. Pero es más importante que tú lo vivas, que cuando salgas de acá, tú lo vivas, que tú hagas algo. Hoy estoy seguro, Dios puso algo en tu corazón. Dios pudo haber puesto, ¿sabes qué? Ya no tienes que estar triste, ya no tienes que estar enojado. Yo estoy contigo, no estás solo. Qué sé yo, para cada quien es distinto. La pregunta que yo te haría es, ¿cómo vas a actuar tú eso? Porque lo de Dios, la palabra de Dios es para vivir, es para actuar, es para hacer. Y soy muy enfático en eso. Yo te invito a escuchar esta prédica nuevamente, a vivir esta administración. Gracias, Gabriel, por esa canción. Para los que no lo sepan, teníamos una serie de Javes, y Gabriel dijo, yo puedo hacer una canción, y fue así como, y esa es la canción que... Y hoy, años después, 10 años después tal vez, ¿verdad? Todavía sigue vigente, porque bendíceme es que Dios te adopte, es reconectarte con Dios, más que pedir algo físico. Eso es añadidura, hermano. Pero tú lo que necesitas es a Dios. Tú necesitas a Jesús en tu vida. El resto de las cosas, el mensaje cristiano, bíblico es, el resto de las cosas son añadidura, pero tú necesitas a Dios, yo necesito a Dios. El resto es añadidura. Y yo te invito a llevar eso a la acción. Gracias por sintonizarnos en este día. Estamos muy contentos de haber contado con la presencia de cada uno de ustedes.